Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que hoy celebramos, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Permanecemos asombrados frente a numerosos prodigios acaecidos en ese día. Truenos, relámpagos, ráfagas de viento impetuoso, llamas que descienden del cielo, etc. Los apóstoles hablan diversas lenguas. San Lucas coloca la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y en el Evangelio de Juan se narra que fue el mismo día de la resurrección del Señor. Lo importante es el que el Señor cumple su promesa y envía a su iglesia el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que dé continuidad a su obra y ayude a la iglesia en su santificación. Sabemos que esa es nuestra vocación común de todos, ser santos. Y Dios quiere que todos nos salvemos, y solamente pues, los que vivan la santidad pues, se salvarán. La santidad bien entendida, porque a veces pensamos que los santos tienen que hacer cosas extraordinarias. No, sino los santos son todos aquellos que pues se esfuerzan en cumplir la voluntad de Dios todos los días y cada momento de su vida. En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y será entregado por ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. A tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Paz, Señor. Vienen ahora a la iglesia a darle gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Los que estamos aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Papás, ¿qué nombre quieren dar ustedes a su hijo? Los dos.
¿Qué piden a la iglesia de Dios para ellos? Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esta obligación? Niños, la comunidad cristiana los recibe con alegría. En nombre de ella yo los marco con la señal de la cruz. Ustedes, papás y padrinos, también trazan en su frente la señal de la cruz. Bueno, solamente recomendarles lo que ya escucharon en la homilía y pues recordarles el compromiso que acaban de hacer. Les pregunté si se daban cuenta de la obligación que adquirían de educarlos en la fe, ¿verdad? Tanto papás como padrinos. No es nada más bautizarlo y pensar que automáticamente ya va a ser un buen cristiano. No, es como si dijeran cuando nace el niño, decir, ya nació, déjalo. No, pues, ¿qué tienen que hacer? Inmediatamente a vestirlo, a asearlo, a cuidarlo, a alimentarlo, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer, todos los cuidados que se requieren. Pues lo mismo es, no nada más es bautizarlo y pensar que, ya lo bautizamos, vámonos a la fiesta ya. No, comienza el trabajo, tienen que cuidar la vida divina. De la misma manera que cuidan la vida humana, también la vida divina, para que se desarrolle en ellos de día en día, si no se quedan como muchos de nosotros enanos, como decía en la misa, con un conocimiento chiquitito nada más de la vida cristiana. Pues así no, ustedes lo van a mandar después a la escuela y hasta donde puedan sus posibilidades, a lo mejor hasta una carrera profesional por ahí, ¿verdad? Entonces, pues también así en la vida cristiana, no conformarse, que ya se bautizó, ya hizo la primera comunión, ya se confirmó. No, es cuestión de educarlo continuamente en la vida cristiana. Entonces, pues es el compromiso que adquieren con Dios y con el niño, la niña, en este día de su bautismo. Entonces, que cumplan con ese compromiso que hoy adquieren los padrinos, ayudar a los papás en la educación cristiana de los niños. Para eso son los padrinos, son como segundos padres. Y lamentablemente pues hemos deformado esa figura y se piensa que los padrinos son los que tienen que pagar. Los padrinos no tienen que pagar nada. Los padrinos no son para pagar. Los padrinos son para ayudar en la educación cristiana de los niños. Para eso son los padrinos, con su palabra y sobre todo con el ejemplo de su vida. Aquí, por ejemplo, pues a veces los papás no están casados por la iglesia, entonces ni vienen a misa, ni se confiesan, ni comulgan, ni hacen oración, ni leen la palabra de Dios. Los padrinos tienen entonces que subsidiar, tienen que ayudar, ¿verdad? Entonces, para que los papás, si no lo pueden hacer, pues los padrinos los tienen que ayudar, ¿verdad? Por eso decía, los padrinos no son para pagar nada, no se necesita pagar nada, ni la ropa, ni nada. Para bautizar, estas son las cosas que se necesitan, nada más que la sociedad de consumo nos impone todo eso, y entonces pues hay que comprarle vestidito y hay que comprar ese famoso estuchito que no se necesita. En los requisitos que le dan nos dice que tienen que venir los niños vestidos de blanco, con un trajecito así, que deben comprar la conchita y la velita. No, antes de que empezara este consumismo, materialismo que ahora vivimos, no, en los baptisterios estaba el cirio y una velita y había una conchita, y para la vestidura blanca, la estola, esto se llama la estola, se le colocaba al niño y decía: recibe
esta vestidura blanca, y la velita se encendía y se les entregaba a los papás, ¿verdad? Entonces, que cumplan sus obligaciones, que eso es lo importante, educar al niño, a la niña en la fe, y con las palabras y con el ejemplo de su vida. Los papás tienen que enseñarles al niño a persinarse, pero a veces los papás se saben persinar, piensan qué cosas hacen, pues no, persinarse bien, y debe enseñar el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre. Las primeras oraciones son los primeros pasos, los deben aprender de los papás, ¿verdad? En su casa y ayudados por los padrinos. Le vamos a pedir a Dios que les ayude a que cumplan esos compromisos que hoy adquieren. Después de cada petición van a decir: te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu santa iglesia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos y testigos de tu evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Oremos. Vamos a pedir la intercesión de los santos. Los santos no nacieron santos, se hicieron santos. Los santos también se bautizaron, se confirmaron, hicieron su primera comunión. ¿Por qué se hicieron santos? Porque cumplieron la voluntad de Dios, ayudados por los consejos y los ejemplos de sus papás, de sus padrinos y de todos los bautizados. Le pedimos a Dios que estos niños pues también un día alcancen la vida eterna, que esa es la meta de nuestra fe, llegar al cielo, es decir, ser santos. Después de cada nombre dicen: ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San Juan Bautista. San José. San José yerno y padres. Santa María de Jesús sacramentado. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Ruega por nosotros. En preparación a su bautismo, los niños son ungidos en el pecho para borrar la herida del pecado original que descubren su pecho. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habita el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que te fortalezca la fuerza de Cristo el Salvador. Que te fortalezca la fuerza de Cristo el Salvador. Que te fortalezca la fuerza de Cristo el Salvador. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. Responden en primera persona: sí renuncio y sí creo, porque le están prestando la voz al niño, a la niña, y además porque recordamos que un día, al terminar nuestro paso por esta tierra, vamos a estar solos frente a Dios.
ahí no vamos a llevar padrinos, ¿verdad? Ni nos va a acompañar nadie. Cada quien tiene que darle cuenta de su vida a Dios. Por eso dice el dicho, a la muerte vamos solos. Si ustedes, alguien supiera que hoy se va a morir y le dijera a su esposo, a su esposa, a su amigo, su hermano, el que sea, oye, hoy me voy a morir, ¿no me acompañas? ¿Qué le dirían? Pues no, ¿verdad? Te quiero mucho, pero pues te vas tú solito, ¿verdad? Nosotros nos quedamos aquí. Entonces a veces por eso dice uno que no hay tanto amor como decimos, porque ya en la muerte te dejo solito, ¿verdad? Vete tú solito. Entonces, por eso responden en primera persona, porque es el niño. Si ustedes ven el ritual, no dicen sí renunciamos, dice sí renuncio, porque aunque se pregunta a todos, cada uno tiene que responder, porque cada uno va a darle cuenta de su vida a Dios. ¿Renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? Ahora sí creo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digan en voz alta, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Papás quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Entonces ahora sí pasan los niños con sus padrinos. Gael Edén, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que, incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta, de Cristo Rey. El crisma con el que han sido ungidos es un aceite perfumado que les recuerda que deben dejar un aroma agradable en su paso por esta vida, ejemplo de Jesús, que pasó por la vida haciendo el bien, y son incorporados a su pueblo y consagrados como lo más grande que existía en la antigüedad, sacerdotes, profetas y pastores. Ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca que llevan sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares,
consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Encienden su velita del cirio pascual que está aquí adelante. El niño preguntó muy bien, porque a veces no sabemos lo que simboliza el cirio pascual, que se bendice cada año el sábado santo por la noche. Los que asisten a los oficios de Semana Santa pues sabrán por qué. Los demás, como el niño, ¿verdad? Nomás dicen qué velota tan grandota y tan gordota ponen en la iglesia, así como el niño, porque dice está tan grandota esa vela, ¿verdad? Pues a veces estamos así igual de ignorantes como el niño, pero el niño no tiene la culpa. Nosotros sí, ya tenemos que saber que simboliza a Cristo el cirio pascual y es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el bautismo se nos entrega y simboliza la fe que Dios nos regala para que iluminemos nuestro peregrinar por este mundo con la palabra, con las enseñanzas y con los ejemplos de Jesús. Como los niños todavía no se pueden hacer responsables del cuidado de esta luz ni de la limpieza de su alma, de su corazón, queda bajo la responsabilidad de papás y de padrinos. Ellos para su primera comunión, para su confirmación, ya la recibirán en sus propias manos. Pero por ahora ustedes son los responsables de que se mantenga encendida y que su alma y su corazón estén limpios como la vestidura blanca que hoy traen. La toman la velita, papás y padrinos. El niño también la puede tomar, nomás con cuidado. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Los niños ya se llaman y son hijos de Dios, lo pueden llamar cariñosamente papá, pero pues todavía no son capaces de hacerlo. Entonces, una vez más, papás, padrinos y la comunidad aquí reunida, les prestamos nuestra voz para que ellos por primera vez se dirijan a Dios como su Padre con las palabras que el Señor nos enseñó. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios, que sabe los compromisos que han adquirido con Él y con los niños, los bendice a papás y padrinos para que cumplan con sus obligaciones. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, madres de estos niños, que se sientan agradecidas por haberlo recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias. En Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, bendiga a ustedes, padres de estos niños, para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante su Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a los padrinos de estos niños y a todos ustedes los aquí presentes, para que siempre y en todas partes
sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz en el nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Eso es todo. Pueden apagar su velita. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Nah,
Dios me llamo Edgar. Dios me llamo Edgar. Dios me llamó. Dios me llamó.
Dios. Siempre va. Yes, ma'am. Yes, yes. Oh, apa lah?
estuvo.
Dios me amo ya. 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 Ya, Dios me amo ya. Dios me amo ya. Dios me amo ya. Ya, Dios me amo ya. 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 Dios me amo ya.
Para el bautizado BLD Hernández Mejía. Para la madrina Denise León Pérez. Para los padrinos de pastel Gilberto Bautista Pérez y Gerandi Hernández II. La madrina de medallita Perla Guadalupe Luis Pérez. La madrina de recuerdo Melissa Sofía Redondo Ortiz. Claro, saludos para todos ellos, también a todos los que están aquí presentes, a los parientes, a los primos, a los tíos, a los abuelos, claro. Y vamos rápidamente con más musiquita antes de que empiece el otro grupo, el paso de Michoacán.
hay que esa vida piricua. Vamos a avanzar con más música, vamos a avanzar con más piricuas por ahí complaciendo a toda la gente que está acompañando por aquí. Piricua. Nadie
sientan el frío en esta noche lluviosa, ya con un mucho de frío, ¿verdad, compadre Moncho? Avanzamos rápidamente con otra bonita melodía y esta más o menos suena así. Y márquele como Dani.
hace que llegue